Buenos días. Lo primero que quiero decir es, muchas gracias por su asistencia, por acompañarnos, por compartir esta mañana con nosotros. Creo que la mayoría de ustedes conocen de PCR. Somos una empresa con ya más de 20 años en Panamá. Somos la primera calificadora en Panamá, tanto históricamente como en tamaño, y eso se lo debemos a todos ustedes que nos han apoyado en todo este tiempo y estamos muy agradecidos con ustedes. Ahora, yendo de presentación, yo no sé por qué le puse ese nombre que la verdad ya no me sirve. No me sirve el nombre. No estamos volviendo a los 70. Entonces voy a hablar en la presentación y le voy a explicar lo que al final me convencí que está pasando. Y dos cosas están pasando. La primera es que creo que las noticias no son tan malas. La segunda es que desgraciadamente los efectos, las consecuencias del COVID, de la pandemia, de la inflación, como siempre, le pegan a los más pobres. Y desgraciadamente ellos van a tener años un poco difíciles todavía, lo que para América Latina significa peores gobiernos, porque las elecciones van a ser nuevamente elegidas con... vamos a elegir nuevamente malos políticos, así que va a ser todo un reto vivir con ambas cosas desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista económico no. Así que vamos a ver qué cosa vamos a hablar acá. Para resumir, lo que vamos a ver una retrospectiva de lo que ha pasado en el primer semestre, luego vamos a hablar de economía, la inflación, la agenda y las conclusiones. Punto. Bien sencillo. Esta vez me esmeré y aprendí a poner eso que vas y vienes. La verdad me parece genial. Para eso sirven los hijos, ¿no? Nos enseñan esas cositas. Bueno, quiero acá hacer un resumen de más o menos lo que está ocurriendo, ¿no? Disculpe que voltee, pero como no tengo la señal del televisor, tengo que mirar esta. Traté de resumir las cosas en temas sencillos, ¿no? Como dice aquí, el crecimiento global se ha recuperado. No ha alcanzado niveles de antes de la pandemia. Vamos a ver unos cuadros en un rato donde es bien claro y qué cosas se ha recuperado más, qué menos y qué va peor. Se ha debilitado porque obviamente como vino esta inflación, la gente le está echando la culpa a muchas cosas, pero la verdad teníamos una política monetaria desde el año 2008 que estábamos echándole gasolina al fuego, ¿no? Y no sé cómo este fuego no se prendió antes. Entonces teníamos un escenario perfecto. Claro, en realidad lo que nos está pasando es poco con respecto a lo que generó la mala política monetaria que se implementó desde hace, 14 años. Y las proyecciones para América Latina no son muy buenas, a pesar de que tenemos, hablando de, claro, quizá Centroamérica, no mucho, pero México y Sudamérica son altamente dependientes de las materias primas, el petróleo, los minerales. Panamá obviamente se beneficia por el canal. La excepción, como digo, es Centroamérica, que más bien le perjudica los altos precios de combustible. Pero a pesar de eso, las proyecciones no son lo que deben ser. ¿Cómo hago para puntear? No, pero eso me pasé sin querer. Bueno, ya veremos la manera de volver. Fíjense lo que pronostica el Fondo Monetario. ¿Cómo es el puntero? Quiero apachar la flechita. ¿O no tiene puntero? ¿Esto no sirve? No, estos son... Bueno, vamos a hacerlo manual. Bueno, lo que pronostica el Fondo Monetario.
La verdad, si yo hubiera puesto el cuadro más cortito, se vería más impresionante, pero lo que básicamente se ve es que vino la pandemia, nos fuimos al hoyo y básicamente se recuperó al año siguiente. Pero si uno ve, y cuando mostremos otros cuadros más adelante, las proyecciones han ido empeorando. Vamos a ver, esto es lo que se pronostica por el Fondo Monetario. Si uno ve lo real y uno comienza a ver cada uno de estos, uno ve, por ejemplo, que la economía global cayó 3% y se recuperó 6%, pero cuando uno ve las regiones, por ejemplo, en América Latina no es parejo porque los países no han crecido igual, pero básicamente América Latina cayó y subió lo mismo, o sea, como que no pasó nada. No es cierto porque los números el porcentaje no reflejan lo mismo, pero uno ve, por ejemplo, que mercados emergentes, sin incluir, o sea, incluyendo América Latina, cayó 2% y después subió 6,8%. Entonces, para ellos, el efecto ha sido distinto. Y uno lo puede ver en las diferentes regiones. Y las proyecciones del futuro son bastante mediocres. O sea, el Fondo Monetario nos está diciendo que vamos a tener unos años mediocres. Ahora, no se preocupen, usualmente se equivocan, como dicen los economistas, usualmente siempre andamos cerrados, pero las proyecciones no son muy buenas. Este cuadro me gustó porque esto muestra lo que esta gente pensaba hace en abril respecto a julio. Fíjense cómo en general han empeorado sus pronósticos. En el caso de América Latina, yo estoy sorprendido, lo han mejorado en el 2022 y lo han empeorado en el 2023. Pero si uno ve el 2023, están muy pesimistas. Personalmente pienso que están muy pesimistas, ¿no? ¿Y por qué están muy pesimistas? Y no los culpo, porque probablemente están en un escenario de alta inflación que personalmente pienso que probablemente va a ceder muy pronto. Bueno, no puedo hacer mi presentación como quiero porque no tengo puntero, pero a ver. El siguiente tema que quería mostrarles es que el tema de la pandemia ya no es el tema, ¿no? Y se habla muchas cosas, ahora está lo de la viruela del mono, está que ya salió una farmacéutica a decir que están inventando la vacuna para ponernos todos los años para que nos cubra de todo, gran negocio para ellos, pero bueno, el hecho es que hay repercusiones que nos han afectado mucho, por ejemplo, en toda la cadena logística y que no se ha recuperado todavía. Ese tema, si ustedes me dicen cuál es el mayor efecto de la pandemia, aparte de obviamente las lamentables muertes, es el efecto sobre nuestra debilidad para llevar las cosas de un lado a otro, ¿no? Nos ha afectado muchísimo, el barco quedó donde no debía, el contenedor también, y todo eso todavía no se resuelve. Y se ha empeorado, y esa cadena va a costar todavía tiempo ponerla en orden. Y el tema de esta guerra, que yo no sé qué piensan ustedes, pero yo hasta ahora no entiendo qué está pasando entre Rusia y Ucrania, pero resulta que estos dos países son los principales productores del mundo de trigo, cereales, qué sé yo, y una serie de cosas que ni siquiera sabía que existían. O sea, resulta que hay un gas que se usa para hacer los microchips. Bueno, Ucrania resulta que es el mayor productor del mundo. Bueno, todo eso se ha enredado. Y si mañana se enreda el tema de Taiwán, se va a armar otro porque Taiwán es el principal productor de microchips de alta generación y cosas por el estilo, entonces nos va a enredar, ¿no? Como se decía en el antiguo Perú, lío de blancos. No entendemos qué pasa, pero es lío de ellos, ¿no? A ver, vamos a ver esta lámina.
Entonces, hay una recuperación. ¿Qué consecuencias nos ha traído? Yo no sé los números en cada país, pero la informalidad ha crecido. O sea, el empleo que había cayó, la gente que va tiene que trabajar de alguna manera. En países como Perú, por ejemplo, la informalidad ha crecido en 1 millón de personas, ¿no? Entonces, si hacemos un número en América Latina, estamos hablando de que de repente hay 50 millones de informales más en América Latina. O sea, gente que no está empleada normalmente, que no gana un salario normal, que no paga impuestos, que no recibe seguridad social, ¿no? ¿Qué sé yo? Y eso nos va a costar, o sea, recuperar 1 millón de personas de informal a formal nos cuesta una década o más. Estamos hablando de una cosa seria desde el punto de vista socioeconómico de la región. La otra cosa es que resulta que además el mercado laboral se nos ha enredado, porque antes habían unas necesidades, ahora, por ejemplo, necesitamos más enfermeros, médicos, necesitamos eh, eh, trabajos remotos y una serie de habilidades que han aparecido como necesidades que ahora, y entonces la gente no encaja, no encaja. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo reeducamos? ¿Cómo hacemos? Nos genera un gran reto. Y esto es un tema global, no es exclusivo de América Latina. Entonces, como hemos estado luchando la inflación, y como yo le decía a un buen amigo que paz descanse, que se le dio el coronavirus, se les pasa la mano a los bancos centrales cuando hacen estos ajustes. Y no los culpo, porque uno ve la información con retraso, ¿no? Y uno le sigue metiendo el freno y siguen subiendo la tasa de interés y la economía se va a plantar. En este momento, en mi opinión, salvo Europa, ya no hay necesidad de seguir subiendo tasas. Pero lamento decir que creo que todavía van a subir en algunas partes. Y eso que va a provocar que las economías se enfríen más de lo necesario, ¿no? Ya hay señales que la inflación se está controlando. Ahora, hay factores que están afectando la inflación, pero que no son inflación, pues son producto de, por ejemplo, la guerra, ¿no? O sea, cuando veamos unos precios, ¿cómo no va a estar subiendo el trigo si el 40% de la producción del mundo que se exporta está en un conflicto? Eso no vamos a evitarlo. A ver, como decía, parece que la Fed va a seguir subiendo la tasa. Yo esperaba que no, parece que sí. Lo considero muy malo. Sería genial que la próxima decisión digan no hacemos nada. Sería genial que el resto del mundo diga lo mismo. China ya está anunciándolo, pero Europa sí necesita subir la tasa todavía, ¿no? Cuando uno ve lo que está pasando con el tipo de cambio del euro, hay varios factores, pero uno de ellos es la velocidad de respuesta del ECB, del Banco Central Europeo, ha sido, no entiendo, creo que estaban pensando en la guerra de Ucrania y se olvidaron de ver qué pasaba con el euro, que era su función. Bueno, y entonces, no hay duda que en Europa sí va a haber recesión. Es más, anteayer estaba con un español, pero un hombre pues de empresa, pero que vende productos, ¿no? Fabrica y eso. Y él me contaba todas las cosas. Él me dice, no tengo la menor duda. Yo le digo, no te preocupes, tú tienes un perfil, tú vas a crecer porque tienes un perfil que te va a beneficiar. Sí, me dice, pero estamos bien fregados, como se dice, porque va a venir la recesión y es producto, sin ofender a los europeos, del mal manejo que hicieron del tema inflacionario. Gracias. Ahora sí puedo ver la pantalla. Bueno, entonces, en Europa va a haber recesión. ¿Es bueno o es malo? La verdad, creo que no hay manera de decir ni una ni otra.
Simplemente lo que va a sacar a Europa de la recesión es, en mi opinión, el plan de China de recuperar la economía, porque Europa es un gran exportador a China. El problema es que si no resuelven el tema cambiario, el euro se ha vuelto caro para importar, barato para exportar, pero, como me decía este amigo español, pero yo importo en dólares, yo importo de China, entonces todos mis insumos, ¿no? El acero, el químico, etcétera, en vez de costarme $1, ahora me cuesta $1.20. Entonces, mi inflación subyacente es mucho más grande de lo que yo puedo pasar al consumidor. Y finalmente, lo que ya dijimos, ¿no? La inflación definitivamente siempre golpea a los más pobres. O sea, es muy sencillo. Si yo gano $1 millón y tengo que gastar 10,000 en comida, pues sigue siendo poca plata. Pero si gano 1,000 pesos y gasto 999 en comida, pues sí me pegó durísimo, ¿no? O peor, o ni siquiera me alcanza para comer, que es lo que ha terminado pasando, ¿no? Que ya en muchos países mucha gente ha dejado consumir muchas cosas, ¿no? Producto de la inflación. Disculpen que yo me esforcé haciendo esta cosita, pero el puntero no me está funcionando. A ver, la otra cosa, me puse a investigar este tema del euro, ¿no? Y en febrero de este año, en una conferencia que hice, le dije a la gente, el euro se va a venir para abajo producto de estas cosas. Pero la verdad soy bien bruto, porque yo debía haber hecho una apuesta y ganarme un dinerito, ¿no? Pero no lo hago. Pero investigué, pero no ocurre con todas las monedas. Fíjense qué interesante que no es parejo. O sea, la fortaleza del dólar con el euro no es parejo con todas las monedas. Eso quiere decir que hay varias cosas pasando. Esto es un cuadro del euro. Fíjense que no es extraño que el euro haya estado por debajo del dólar. No, ha pasado, porque es una moneda que está flotando, ¿no? Pero ya nos habíamos acostumbrado por muchos años que sea mucho más que un dólar. Pero fíjense cuando lo comparamos con varias monedas. Esa línea gruesa es el tipo de cambio, es un índice, ¿no? Con el euro. Pero si uno ve, a ver, esa línea gris, la naranja, el yen, no es el real, ese es uy, no. Bueno, hay diferentes monedas que están mucho mejor en el desempeño, pero si uno ve cuáles están pegadas al euro, uno claramente ve, por ejemplo, la libra esterlina. Puse monedas latinas por referencia. Uno puede ver incluso el franco suizo. Entonces hay como un conecte ahí de Europa, ¿no? De América Latina no quiero ver, puse las monedas para que lo vean, pero no puedo vincular pues el desempeño del peso argentino. Argentina siempre es una feria, creo que si uno quiere aprender economía, pues uno va a Argentina para aprender qué cosa no debe hacer en la vida, pero bueno. Pero es interesante ver que entonces el problema es un problema netamente europeo. Y esa es la lección. O sea, Europa ha manejado la crisis, como decimos, hasta las patas y están pagando las consecuencias. Y se le ha sumado el conflicto y se le ha sumado, bueno, y eso en realidad todo el norte, todo este problema climático, la sequía que está afectando a Estados Unidos, a Europa, a China. Está generando problemas de falta de energía, problemas, bueno, algunas cosas buenas, están apareciendo, ¿cómo se dice? Repertos, cosas antiguas que estaban hundidas en el agua, están apareciendo por eso. Pero en el fondo, se han juntado varias cosas y todo eso le va a pegar a Europa en particular, ¿no? Otros países van a tener cosas que los van a beneficiar, por ejemplo, por más que a veces nos quejamos de
del presidente Biden está implementando programas de inversión que van a ayudar. China ha anunciado un plan muy agresivo para reactivar la economía y todo va a ser bueno y va a beneficiarnos mucho a los países que producimos materias primas, ¿no? Pero Europa no está encajando en este momento. Este creo que es un cuadro que, sí, con mi flechita es que tengo que volver. A ver, entonces como la política para enfrentar la inflación, a ver, para economía 1 para los no economistas. Inflación sube, viene el Banco Central y dice, ¿qué hago? Ah, es un fenómeno monetario la inflación, ¿sabían? Sí. Entonces, ¿qué hago? Subo la tasa de interés para que haya menos dinero en la economía porque los bancos dejan de prestar a la gente no quiere endeudarse porque la tasa es más alta. Simple, ¿no? Básicamente. Pero cuando yo hago eso muy en exceso, freno la economía, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. A ver, volvamos a ver los cuadritos. Entonces, fíjense cómo la tasa de interés de esos niveles tan bajitos que había, estamos hablando de enero del 2022, ¿eh? Esto no es 40 años. Hace 7 meses la tasa de interés era la mitad. Y estamos hablando del Tesoro, no estoy hablando de la tasa de la Reserva Federal. Entonces, en muy poco tiempo la tasa se duplicó. Es tan poco tiempo que si ustedes van al banco y piden un depósito, el banco les ofrece menos, porque están en otra parte del proceso. Este es un ejemplo de lo que es la expectativa de las diferentes tasas, tanto para Estados Unidos como para Europa. Fíjense cómo, y por eso les hablaba de Europa, cómo Europa está en otro planeta, está por detrás. O sea, los gringos van a comenzar a bajar su tasa el próximo año y Europa todavía la va a seguir subiendo por el retraso que han tenido en su manejo de la inflación. Yo no tengo una explicación de lo que ha pasado con los europeos, pero no lo han hecho bien. Y eso va a generar, pues, la recesión. A ver. Y entonces, ahora resulta que el riesgo de los países emergentes ha crecido mucho, sobre todo los países que se han sobreendeudado excesivamente. Yo sé que tengo amigos salvadoreños, pero hace un par de días vi un cuadrito que decía que El Salvador tiene el riesgo país más alto del mundo hoy en día. Es más, me sorprendió ver que Argentina estaba en el puesto 10 nada más, ¿no? De América Latina solo esos dos. El resto eran países de sudeste asiático, de África. Entonces, y con tasas increíbles. A ver, yo voy a, perdón con esto, el puntero, qué desgracia, pero bueno, a ver, acá está. Fíjense esto, acá nos dice el nivel de las emisiones, los ratings y los tipos de países que han estado emitiendo. Los países se han sobreendeudado y los de alto riesgo. Es obvio, pues. Los países de bajo riesgo en América Latina, los emergentes, a diferencia de Estados Unidos y Europa, no necesitan emitir mucho. O sea, un país tipo, aunque está cambiando la situación por la cuestión política en Chile, en Perú, pero no necesitan emitir mucho porque son sólidos en sus fundamentos. Eso no ocurre con países como Estados Unidos y Europa, que si le pusiéramos el parámetro de nuestros países serían peores, pero no es así. Y acá se ve claramente. Fíjense esa línea azul. Los países que tienen un riesgo alto y pagan más de 10% de prima por riesgo. Ha crecido, estamos hablando el 35% de los emisores.
¿no? Entonces, el riesgo país ha crecido mucho. Con la excusa del COVID, de la pandemia, muchos países se exageraron el endeudamiento y eso obviamente se tiene que pagar y va a pasar la factura. Aquí puse algo interesante para comparar los países emergentes con América Latina. Usualmente andamos más riesgosos, pero en el último año ya todos los países emergentes y América Latina están pegaditos. Entonces, este es un fenómeno ya no regional, sino global, de exceso de endeudamiento, aumento de riesgo, ¿no? Y si uno pudiera ver en la región, por ejemplo, hay varios países en la región con serios problemas de endeudamiento y que no enfrentan sus problemas realmente. No necesito hablar quiénes son, es clarísimo, y eso va a costar salir adelante. Y si no hay el crecimiento, porque en realidad uno no necesita pagar la deuda, uno lo que necesita es crecer la economía para que la deuda baje, ¿no? Y así es como se paga la deuda. A ver. Esto es una diferencia con algunos países de Sudamérica y creo que México. En general ha aumentado el riesgo. Ha aumentado, no parece mucho, porque como se pone en varios países los números, pero sí hay bastante diferencia en los números. Pero fíjense cómo Chile, que era un país de bajo riesgo, Perú, que estaba bien, han subido bastante. O sea, de casi 100 a más de 200. Y los otros países, peor. Colombia, que se acercaba a Perú y Chile, se fue para arriba. Yo no sé qué va a pasar con el actual gobierno, ¿no? Que ese es otro fenómeno que está pasando en la región, que estamos teniendo democracias que eligen gobiernos cuestionables, por lo menos. A ver, volvamos a la lámina. Bueno, y no necesariamente finalmente, pero ya para no estar yendo y viniendo, los precios internacionales han subido mucho. Algunos por temas del conflicto, otros por temas de la falta de producción o las restricciones al transporte, que afectó a todos, y otros porque en realidad la economía está tratando de funcionar. O sea, después de la pandemia, no es que la gente se ha vuelto peor. La gente ha dicho, no, tenemos que salir adelante. Entonces, el mundo está tratando de salir adelante. China está tratando de salir adelante. A pesar de que China ha cerrado la economía un mes, China sigue empujando la economía, ¿no? Entonces, lo vamos a ver aquí en estos cuadros. A mí me gusta mostrar los precios internacionales porque uno ve la lógica de lo que ocurre en el mundo. Petróleo comenzó a bajar. El mundo no puede estar con un petróleo de $100. El petróleo tiene que estar 60, 80. Eso es lo que el mundo necesita y a eso hay que llegar. Yo sé que a algunos países les encanta tener un petróleo de 150, pero al resto del mundo no. Pero es un claro efecto. Fíjense que hace 2 años el petróleo estaba en menos de $20 y ahora está hoy en día en menos de 100, pero llegó a estar en más de 100. Uno ve el oro y me dicen, el dólar está fuerte. Perdón, el oro está subiendo, el dólar no está fuerte. Es clarísimo que el dólar no está fuerte. El euro está débil, es distinto. Y cuando uno ve un metal como la plata es un metal precioso, pero que en realidad tiene un gran uso industrial, ¿no? Y uno ve ese comportamiento también, subió también, todos subieron. Y si ve el cobre está en niveles récord. Claro que sube y baja, que si China, que si no, pero está en niveles récord.
¿cómo me dicen que estamos en recesión? Explíquenme cómo puede ser que estamos en recesión. Ahora, puede haber algunos factores, pero uno lo ve y es generalizado. El zinc es un metal, yo no sé si quieren ponerse una pulsera de zinc, pero el zinc solo sirve para uso industrial. Por ejemplo, si uno tiene una lata, hay que echarle una lámina de zinc para que no se oxide. Para eso sirve el zinc, para cosas así. Entonces, tiene muchísimo uso industrial. Y lo mismo con el plomo cuando uno tiene una batería, esas cosas. El plomo es para eso. Y otros metales industriales, el estaño, el níquel. Y ve altibajo, sí, subió, bajó, pero fíjense que aún en el nivel más bajo está altísimo. Ahora yo les pregunto, ¿por qué sube un metal industrial? Porque se está consumiendo, pues. No hay otra. Ahora, este es otro caso. Yo nunca ponía el trigo en mis presentaciones. No le veía mucho sentido, pero esto lo puse adrede porque es un claro efecto del conflicto de Ucrania. El trigo, que hace poco costaba 200, ahora está en 500. Pero es por conflicto, o sea, uno tiene más del 40% de la exportación de trigo del mundo en mero conflicto, pero el tema aquí es que, nuevamente, esto le va a pasar la factura a los más pobres y creo que sobre todo el África la va a sufrir mucho. Ojalá que se resuelva un poco antes. Y uno ve otros productos, ¿no? Y nuestra región, que en general nuestros países somos exportadores de café, qué rico, ¿no? Miren, tomarse un café ahora está más caro. La verdad, como los precios han cambiado tanto, realmente miren la escala. Estábamos hablando de que 3.000 pasó a 6.000. O sea, el nivel de aumento es inmenso. Y ustedes me dirán, ¿por qué? La gente decidió tomar más café, de repente, pero se debe a una serie de factores como el transporte, por ejemplo, que es disruptivo. Y aquí puse, para terminar con precios, otros productos como el azúcar y el maíz y el arroz. Todos subieron, todos. Ahora, ¿cómo se logra que el arroz sube de precio por la inflación global? No es inflación global. Esto es producto y consecuencia, si uno ve de cuándo comienza la subida, más o menos de mayo del 2020, según el producto, ¿no? Esto se debe a la falta de nuestra incapacidad de llevar los productos a los mercados, ¿no? Algo que no mencioné, que también nos va a pasar la factura, es que resulta que los países en conflicto también son grandes productores de fertilizantes. Y entonces está generando problemas de reducción de cosechas. La sequía en el norte del mundo está generando que se abandonen cultivos, se corten los árboles. Todo eso va a tener un rato que nos va a afectar, pero tampoco es para llorar, o sea, son temas que están dentro de lo que puede ocurrir en el día a día, ¿no? Bueno, voy a hablar de la inflación, pero en mi lámina anterior decía, y en todo esto, en América Latina, la corrupción aumentó. O sea, encima de todo, tenemos esa ventaja de ser los más corruptos, no sé del mundo, pero realmente nuestra clase, no sé si decir política o qué, se ha esmerado en la corrupción en los últimos 20 años. Ni siquiera por pandemia nos dieron un descanso. Bueno, hablando de corrupción, de inflación. En Estados Unidos, el mes de julio, la inflación llegó al 8.5%, que ya es un descenso frente al mes anterior, que era como 8.6%. Entonces, en mi opinión, hay indicios que la inflación en Estados Unidos está bajando.
Entonces, en mi opinión, el Banco Federal no debería seguir subiendo la tasa de interés, pero parece que sí lo va a hacer. En la eurozona llegó a 8.6, ¿no? Lo cual considero que es también un buen indicador en vista que la eurozona no ha hecho un buen trabajo de subir la tasa de interés. Las tasas son altísimas. Por eso la presentación se llamaba Volver a los 70s, porque realmente los que vivimos esa época, yo no sé cuántos de ustedes vivieron esa época, pero uno podía ir a Estados Unidos, poner un certificado de 100 pesos y te pagaban 22% en dólares. Imagínense, imagínense, qué maravilloso. Bueno, como decía, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal ha actuado bien. Hay mucho más recursos hoy en día, tenemos mucha más información, podemos hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces, las herramientas de los bancos centrales son más poderosas hoy en día y no es comparable para nada con los 70, ni mucho menos otras épocas. Lo que he dicho, la disrupción de la oferta es generalizada, es amplia, afecta a mucha gente, insumos, bienes, intermedios, servicios logísticos, ¿no? Es un buen momento para fundar una aerolínea, una empresa de barcos, ¿no? Esas cosas. Todo se necesita, el servicio logístico va a tener un auge. Y no solo eso, o sea, que las cajitas, que los repartidores, ¿no? Por eso tenemos tantos motoristas repartiendo cosas hoy en día. Pero va a tardar eso, o sea, no se va a arreglar y ojalá se resuelva para el próximo año. Uno tiene que magnificar los millones de contenedores que han quedado tirados en los puertos que no debían estar, barcos que hay que volver a mover de un lado a otro, ¿no? Y que no cuesta pues 5 centavos moverlo. El Fondo Monetario estima una inflación de 8.3% este año globalmente, lo cual es bueno porque está debajo de lo que estamos en este momento en general. Y estamos hablando además de que es una inflación como generalizada, no estamos hablando de algún país mal manejado que tenga tipo Argentina una inflación, no sé en cuánto está, 80%, no sé. Estamos hablando de una inflación generalizada, ¿no? Y por eso, como en nuestros países hay algunos bien portados y muchos mal portados, pues en nuestro caso va a tomar más tiempo resolver el tema de la inflación. Y como digo, hay diferentes riesgos y lo que sí está pasando y es serio, y ahí sí tengo que jalar las orejas a varios países y sobre todo en Centroamérica, donde es muy común los déficit, doble déficit, tanto déficit fiscal como déficit en cuenta corriente, que hace muy difícil manejar una economía, ¿no? Y las hace muy vulnerables. Ahora, también hay buenas noticias, ¿no? Pero si no pone en orden la casa, por ejemplo, Costa Rica está anunciando un acuerdo con el fondo para vender el BCR y el INS, creo, ¿no? Yo estoy seguro que no es que un acuerdo. El fondo le dijo, oye, haz algo, ¿no? Y eso es lo que termina pasando. A ver, estas son las proyecciones de inflación global. Yo insisto que estos cuadros tienden a ser con información vieja, entonces creo que es muy pesimista. Y entonces, ¿cómo nos queda lo que viene a futuro? A futuro tenemos varias cosas. No tenemos claro qué va a pasar con este conflicto en Ucrania. Yo personalmente no lo entiendo. Parece que Estados Unidos tiene una agenda, que Rusia tiene otra, que Europa pisó el palito y se metió en medio y se ha enredado en un tema que no sabe qué es, ¿no? Y no tenemos idea en qué va a terminar. Pero está ahí. Y entonces se nos puede volver algo endémico que está ahí, va a pasar muchos años ahí. Es probable eso. El coronavirus, ya está. No sé si alguno de ustedes ha estado recientemente en Europa, ya a nadie le importa.
Ya la gente se cansó del asunto y en eso vamos a terminar. Ojalá que nos pongan alguna cosa que nos quite. Bueno, yo ya voy por la cuarta vacuna, no sé ustedes, pero bueno. La buena noticia de la inversión en el cambio climático se ha visto seriamente afectada por este pseudoconflicto entre Taiwán, China, Estados Unidos, que yo no sé por qué quieren crearnos más problemas. Entonces China se molestó con Estados Unidos y dijo, entonces ya no voy a hacer esto. Pucha. Entonces, parece que China va a cambiar, aunque yo creo que es más como una amenaza, porque sí siento que los chinos están comprometidos con el cambio climático porque ellos son seriamente contaminadores. Bueno, Estados Unidos también, o sea, no es que no lo sean. Pero el conflicto de Ucrania, etcétera, ha puesto presión a Europa para que ceda, por ejemplo, Alemania va a reabrir sus plantas nucleares. Yo la verdad no entendí por qué la cerraron, ¿no? Pues si la planta nuclear está bien manejada, no hace mucho daño. Pero bueno, pero son sus compromisos. Pero si se logra, estamos hablando de una gran inversión a nivel global. O sea, la inversión que se va a requerir para transformarnos en ecológicos es muy amplia. Por ejemplo, el presidente Biden anunció, no, bueno, fue el gobierno, un plan para poner la infraestructura adecuada para cargar los carros eléctricos. Yo a veces digo, quiero un carro eléctrico y digo, ¿dónde diablos voy a cargar esta cosa? Voy a tener que comprarme una estación de algo, ¿no? Para enchufarlo. Porque no es como el carrito de golf que se enchufa ahí en la pared. Necesita una cosa especial. Y además, yo no quiero cargar el carro. Claro, si yo llego a mi casa y lo pongo en la noche, bueno. Pero si yo estoy en la carretera, ¿cómo hago para cargarlo en 10 minutos? Eso no es cualquier cosa. Eso necesita inversión en infraestructura, en nueva tecnología de batería, etc. Todo eso va a venir. Y todo eso implica inversión, cambios y cosas que no estamos viendo. Van a aparecer negocios nuevos. Por ejemplo, el futuro en la energía es almacenar la energía en baterías, ¿no? Pero estoy hablando de baterías inmensas para que nos den luz y energía en la ciudad, etc. A ver, los precios internacionales van a seguir siendo expansivos. O sea, no hay indicio de que vamos a entrar en recesión global severa, quizá producto de la política monetaria en estos meses, algo, pero no hay indicios. Sí un frenón en el crecimiento, definitivamente un frenón. En toda América Latina es evidente y espero que los bancos centrales no sigan ajustando la tasa de interés. Como digo, la tasa de interés se debe estabilizar. Yo espero que se reduzca máximo a partir del próximo año, pero por lo menos que dejen de subirla lo más pronto. El euro ya hemos hablado ampliamente, ¿no? Están jalados en el curso de política monetaria los del ECB, no sé qué les pasó. Y América Latina, como siempre, siempre tenemos buenas perspectivas, pero no es suficiente, lo cual es mala noticia. Para que nosotros, como región, estemos bien, nos sintamos mejor, tenemos que crecer mínimo 6% anual. Si no logramos ese número, si crecemos 2, 3, nuestra pobreza aumenta, no mejora. Crecer 2, 3% en Estados Unidos, en Europa, fantástico. En América Latina es un desastre. Finalmente, no tiene nada en común con los 70s, no veo esta inflación de ninguna manera. Sí, la inflación va a estar alta, seguramente el próximo año será la mitad y quizá en 2 años estemos de vuelta a la normalidad. Pero
nos van a seguir afectando los temas logísticos mientras no se resuelvan. Y eso sí nos genera un aumento de costos. Como dijimos, el coronavirus no va a afectar. Los precios de las materias primas van a seguir siendo un motor, van a ayudar. Inclusive el petróleo va a bajar, pero no va a bajar a niveles que provoquen problemas en los países petroleros que lo han sufrido, ¿no? Yo sigo pensando que el dólar se beneficia de todo este escenario, producto de que no tenemos una moneda alternativa, y ahí vamos a hablar algo más en un momento. Como dije, América Latina va a crecer insuficientemente, eso es muy malo, nos genera escenarios políticos desagradables. Espero que no haya ningún tema más con Taiwán. Como decía un analista de Estados Unidos, China no necesita atacar Taiwán para cerrar Taiwán. Basta con que ponga unos buques ahí y ya no pasa nadie. Y entonces eso va a frenar una serie de cosas que salen de Taiwán. O sea, Taiwán es un gran productor de microchips de alta gama. Entonces, el celular, el computador no va a funcionar porque no va a tener estos productos de Taiwán. Y eso nos va a afectar. Y esta es una cosa que yo no tengo claro qué va a pasar, pero estoy seguro, porque ya Rusia comenzó a hacer cosas, y estoy seguro que China y varios otros países no le ha gustado lo que ha ocurrido con el conflicto de Ucrania, ¿no? A Rusia lo han sancionado, le han embargado su dinero, no ha podido pagar su deuda. Bueno, yo no lo podría justificar porque total, el país hizo la guerra. Pero ¿cómo así que le quitaron los bienes y los barcos y las propiedades y las empresas a empresarios rusos? Y yo digo, ¿quién es la autoridad que determinó eso? ¿Cuál es la legalidad de eso? Entonces yo siento que esto puede generar consecuencias de generar un mundo de pagos alternativo, ¿no? Porque ¿cómo así que, bueno, ustedes en Panamá lo viven, los ponen en la lista gris, ¿y por qué les pusieron a ustedes y no al otro? Y tiene consecuencias, ¿no? Entonces, yo siento que acá va a haber consecuencias que desconozco, pero estoy segurísimo que los chinos ya están trabajando en la opción, ¿no? O sea, hoy en día en Rusia creo que no puedo ni usar una tarjeta Visa, ni Mastercard. ¿Cómo no va a tener consecuencias eso? Entonces creo que es hasta un error de ellos porque van a debilitar su negocio en el futuro. Bueno, esta ya es mi Publicherry. PCR está tantos países, tantos clientes, etcétera, y estoy a su disposición por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.